Cuéntame un poquito, ¿de qué nos vais a hablar? Van a ser los ponentes los que nos van a contar cosas que yo creo que fundamentales, ¿no? Van a ser 5 representantes de 5 grandes compañías fundamentales en la industria española y que además van a tener que reflexionar o nos van a dar ideas sobre algo que es tan importante como la transformación digital y el 4.0, ¿no? Yo creo que es un gran reto, yo creo que se está afrontando bien, creo que se está afrontando con diferentes velocidades, que yo creo que es el problema. No todos los sectores o no todas las empresas están avanzando a la misma velocidad. Y yo creo que vamos a tener la oportunidad de comentar todo esto in situ, ¿no? Y que además cada uno de los representantes que han llegado o que van a estar con nosotros nos pueden hablar desde su propia experiencia, que yo creo que es lo más enriquecedor en un tipo de congreso como este. Y además seguro que es muy práctico y nos sirve mucho. Pues con Salvador y con este maravilloso panel de invitados os dejo para esta segunda charla de la mañana. Adelante, el escenario una vez más, todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues por favor me gustaría invitar a que se siente aquí José Ramón Castro, director general de Digital Industries de Siemens en España. Muchas gracias por venir. También a Darío Cesena Forcada, director general de Brown Connected Industries. Muchas gracias por venir. A Boris Delgado, director de Digitalización y Tecnología ENOR. A María González, Managing Director de Products Iberia Lead en Accenture. Y a José María Martínez Gallo, director de Operaciones de Europa de Nippon Gases. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Sentaros, sentiros cómodos. Bueno, no disponemos, voy a hacer de malo, ¿no? Porque los moderadores siempre nos toca jugar este papel. Tenemos 45 minutos, como podéis comprobar. Vamos a intentar ajustarnos, sois muchos, y yo tengo muchas preguntas que me gustaría haceros. Por lo tanto, si os parece bien, voy a intentar hacer una ronda de preguntas y quiero añadir que si después de que alguno de vosotros conteste una pregunta, alguien quisiera añadir algo, alguna puntualización, estamos abiertos, que para eso son los debates, ¿de acuerdo? Ante todo, insisto, muchísimas gracias. A José Ramón Castro me gustaría dirigir la primera pregunta. ¿Qué papel juegan los PERTEs para el salto de calidad hacia la industria 4.0 o hacia lo que en Siemens ya se conoce como la España 5.0? Buenos días. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Es, como siempre, un placer compartir con todos vosotros lo que nosotros desde Siemens vemos como respuesta a todos estos retos que tenemos por delante, ¿no? Retos que tiene la industria española y más aún hablando de un momento clave para poder transformarla, ¿no? No solo transformarla porque buscamos el beneficio, que es lo que tiene sentido, sino porque hay una serie de necesidades cambiantes que tienen que ser cubiertas, ¿no? Quizás antes de empezar me gustaría definir lo que entendemos nosotros por España 5.0. Imaginemos una España en donde su industria da un salto económico, social y cultural, en donde la tecnología se pone a disposición de las personas, tanto consumidores como trabajadores, en donde se genera mayor y mejor empleo y en donde entre todos trabajamos para que la sociedad sea más sostenible. Eso es España 5.0. Para poder ciertamente avanzar en esa línea y cumplir con ese objetivo, fundamentalmente se debe llegar a un pacto de Estado por la industria. Y qué mejor momento que hoy, donde tenemos representantes de la administración, donde tenemos representantes de la industria, tanto pública como privada, en donde podamos reflexionar acerca de esto. ¿Por qué es necesario? Necesitamos tener una industria competitiva, flexible y eficiente. Y para ello hay que establecer las directrices para poder lograrlo. Y eso está en manos de todos, pero principalmente la administración. Somos conscientes que se está trabajando en ello, pero así como las industrias están obligadas a lanzar un producto lo más pronto posible al mercado y acelerar el go-to-market, pues la administración y todos nosotros estamos obligados a ciertamente desarrollar ese pacto de Estado. Entonces, eso es lo primero. Sin duda, y más hoy en día, los PERTEs son fundamentales para que las distintas industrias se desarrollen. No solo las que ya tenemos, sino las emergentes. Y son varias las emergentes que rodean muchos de los sectores que actualmente tenemos
y se tiene un peso muy importante en nuestra economía española. La industria a lo largo de los últimos años ha ido perdiendo peso en nuestra economía y eso no lo podemos permitir. Tenemos que revertir esa dinámica. Tenemos que justamente establecer todo aquello necesario para poder recuperar ese peso alrededor del 20% de una economía que va a ser mucho más sólida, mucho más diversa y en donde se va a generar mejor empleo de valor. Y eso es fundamental. Desde el primer momento, Siemens, cuando se definieron conceptualmente los PERTES, empezó a trabajar con los distintos sectores industriales, donde nosotros tenemos una presencia, para poder valorar en qué situación nos encontrábamos, cuáles eran los retos que teníamos por delante y qué deberíamos hacer, qué deberíamos definir conjuntamente para ciertamente darle forma a todos estos programas. Junto con la Administración hemos estado trabajando y seguimos trabajando en nuestro día a día. Y allí es donde nosotros tenemos que seguir aportando. Estamos participando en el PERTE del sector naval, como ayer pudimos escuchar muchos de nosotros. Estamos participando en el PERTE del BEC, estamos participando en el PERTE de la alimentación y la bebida, entre otros PERTES de otros sectores, como puede ser, y ayer lo comentaba nuestro presidente y CEO de Siemens España, el traer una industria de chips a España es fundamental, a España y a Europa. Estratégicamente no podemos depender en algo tan crítico de terceros. Y lo que tenemos que hacer es tener esa producción. Retos de la globalización, que ahora hablamos de la globalización, son grandes oportunidades que tenemos por delante y que debemos trabajar y que estoy convencido que los PERTES nos van a ayudar. Eso sí, debemos acelerar. Como periodista le digo que ya nos ha dado un buen titular, o sea que solamente con la propuesta que he hecho aquí ya podíamos desarrollar todo un debate aquí en el Congreso. Muchas gracias, de verdad. Darío Cesena, quería plantearle, todo el mundo conocemos a Telefónica y sus capacidades en el ámbito de las telecomunicaciones, siendo líder en España y Europa y un referente a nivel mundial, pero quizás no sea tan conocido su papel en la industria. Actualmente Telefónica, ¿en qué está focalizada y qué está trabajando con sus clientes en términos de digitalización en cuanto a planta industrial? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación una vez más en este maravilloso evento. Para nosotros desde Telefónica la verdad que es un placer poder estar aquí hoy y compartir nuestra experiencia en la industria. Déjame hacer un pequeño matiz. Desde Telefónica consideramos, y lo escuchábamos ayer en la mesa de CEOs, el dato es uno de los principales activos hoy en día de la compañía industrial. Al final, el cómo nuestros clientes gestionan la información de los procesos productivos les permiten diferenciarse y aumentar la competitividad. Además, en la situación en la que nos encontramos a día de hoy, pues salimos del COVID, la crisis energética, la cadena de suministros prácticamente rota. Y precisamente lo que buscamos desde Telefónica en la industria es poder ofrecer a nuestros clientes toda la cadena de valor necesaria para dar una respuesta totalmente transversal. Obviamente a Telefónica ya se nos conoce con su propuesta Core, la conectividad, la ciberseguridad, las infraestructuras, pero para dar respuesta a nuestros clientes industriales es muy necesario estar acompañados de un buen portfolio de partners. Para ir más rápido y llegar más lejos hay que ir acompañados. Y desde Telefónica consideramos que tener un abanico de partners que nos haga diferenciales para poder ofrecer a nuestros clientes cualquier tipo de tecnología habilitadora que facilite la obtención del dato de nuestros clientes para poder ser más eficientes, provocará que nuestros clientes nos vean como el partner integral que queremos ser en la industria. Prueba de ello, en Telefónica recientemente estamos acometiendo diferentes adquisiciones de empresas de nicho, empresas industriales, porque consideramos que es muy necesario para hacer realidad la transformación digital de la industria española, hablar el lenguaje industrial, conocer estas tecnologías y sobre todo conocer cómo integrarlas en la fábrica, en el proceso. Y es por ello que estas adquisiciones nos permiten en Telefónica pues disponer recientemente de perfiles mucho más técnicos, ingenieros del dato, programadores de PLC, un compañero de Siemens, e ingenieros eléctricos,
gestores de proyecto especialistas en el proceso, que eso al final convierte y provoca que nuestro cliente nos vea especialistas en la industria junto con estas capacidades core que es tan básica para poder disponer del dato, que consideramos que es el eje fundamental para que nuestros clientes sean más competitivos, que es pues, la conectividad, el poder adquirir el dato, tratarlo, almacenarlo, gestionarlo, para que luego puedan tomar decisiones en tiempo real. Y básicamente, a modo de resumen, lo que buscamos es ofrecerles este end-to-end desde la conectividad, desde el sensor, hasta proyectos de gemelo digital, de analítica avanzada de nuestros clientes en cualquier tipo de sector. En eso estamos trabajando. Visto que Boris Delgado estaba afirmando con la cabeza mientras Darío estabas hablando, con lo cual creo que está de acuerdo con todo lo que has dicho. Boris, a ti te quería preguntar ahora. En vuestra experiencia, considerando que AENOR dispone de un amplio abanico de soluciones de certificación en diferentes sectores de industria, ¿cuáles son los principales retos? Pues, bueno, lo primero, buenos días a todos. Gracias a la audiencia por asistir, los ponentes. Pues yo lo voy a simplificar en 3 ideas y son los 3 retos que tenemos y por eso asentía, ¿no? Asentía con la cabeza. Lo primero, y es de perogrullo, pero hay que digitalizarse. Pero claro, estamos en una industria conectada, eso se da por hecho, pero hay que hacerlo. Y lo primero para ello, y nuestra experiencia además, porque claro, al final AENOR, ¿qué es? Bueno, pues es una entidad reconocida y conocida, en la cual nuestro core de negocio también se basa en la evaluación de la conformidad, en decir que las cosas están bien hechas. Entonces, a partir de ahí, en nuestra experiencia, decimos, pues utilicen esas herramientas de evaluación de la conformidad que existen, que no son herramientas tecnológicas que por aquí pues, pueden prestar y se pueden aplicar, sino que son de procesos y de calidad. Pues en ese sentido, para poder digitalizarnos, y en ese sentido ya tenemos herramientas, por ejemplo, hablaríamos de la especificación UNE 0060, es un sistema de gestión para la digitalización, que es un elemento en donde reorganizas tu industria con las nuevas tecnologías, con el conocimiento, de forma que al final te puedas digitalizar. Y poco a poco, porque esto es lo bueno hablamos de los estándares internacionales, de las normas, en las cuales se hace con mejora continua, que esa es la clave. Hablaríamos de esa, sería la base de la digitalización, a partir de estas herramientas, en que nuestro conocimiento de expertise pues podemos decir que funcionan. Funcionan porque tenemos muchas organizaciones. Por cierto, de aquí en la mesa, pues la verdad es que agradecer porque todos, de alguna forma u otra, tienen alguna certificación con AENOR y quien no lo está en ello, me consta. Lo siguiente, hemos digitalizado. ¿Qué es lo siguiente? La ciberseguridad de nuestras industrias. La industria hay que protegerla, y no protegerla desde el término más conocido anglosajón del safety, ¿no? Vamos a la security, ¿no? A toda la parte de cybersecurity, tanto se habla, pero que hay que aterrizarla. ¿Y cómo la aterrizamos? De la misma forma, tenemos estándares internacionales de reconocido prestigio que ya están que están en el mercado y que han funcionado en el mundo de IT. En el mundo de IT. Ahora el reto está ahí. Vamos a llevarlo al mundo de la operación, al mundo de la factoría, a la parte de OT. Y quizá ahí es donde tenemos ese reto, donde también, por supuesto, como no puede ser de otra forma, hay estándares y trabajamos con ellos, pero hay que aplicarlos para que esa mejora continua sea una realidad y nos haga pues, factorías protegidas, ¿no? Todo el mundo habla en las noticias que han atacado, que los datos, que tal. Pues es importante que en ese sentido nos tomemos en serio y apostemos por ello e invirtamos. Claro, porque al final puedes tener tecnología, puedes reorganizar tu tecnología, pero lógicamente, y aquí en la mesa pues hay grandes expertos, como bien decía Telefónica o Siemens, hay que aplicarla. Y ellos tienen esa tecnología que por encima, con procesos bien gestionados, pues podemos tener factorías eficaces, eficientes, lo que al final decimos las industrias digitales, ¿no? Del futuro. Y el tercero, y por eso asentía ahí claramente, el dato. El famoso Internet de las cosas industrial, ¿no? El IoT, que tanto se habla, que bueno, pues quizá pues se habla mucho, pero no se sabe exactamente de qué estamos hablando. Ya a veces nosotros hablamos internamente, hablamos de la inteligencia del Internet. La I no es de industria ni de Internet, es de inteligencia, porque el dato es el que da la inteligencia. Y lo importante es que ahora
tenemos una capacidad de computación muy grande para poder procesar todos los datos, para poder tomar decisiones. Y ahí con las distintas tecnologías que seguro que se tratan a lo largo de la mañana en esta o en otras mesas, y es importante. El dato es fundamental, porque los sensores que monitorizan, que monitorean toda nuestra factoría, que todo lo que estamos llevando a cabo, hay que gestionarlo y hay que, en base a lo que tengamos, tomar decisiones. Entonces, me quedaría con estos 3 aspectos: la digitalización en sí misma, la ciberseguridad y toda la parte de Internet de las cosas industrial, el dato, serían los retos o las primeras cuestiones que estamos viendo de nuestros clientes y del sector, de por dónde va y a dónde iremos. Pues fíjate, hoy vamos a tener 2 mesas justamente a lo largo de la mañana sobre ciberseguridad con los mejores expertos para entender justamente que el mundo de la industria es muy importante. María González, buenos días. Hola. Quería hacerte una pregunta un poco muy acotada, ¿no? Una pregunta acotada y ampliada. Obviamente me gustaría saber si, en tu opinión, la industria tiene claro, como decía Boris, que ha de digitalizarse. Y si se tiene claro, si se ha teorizado que esa digitalización debe servir para mejorar la sostenibilidad del sector. Y además, me gustaría, sobre esta cuestión, que me comentaras si en España, cómo está respecto a estas nuevas tecnologías y si ayudan a que la industria tenga un auténtico compromiso con las emisiones. Bien, bueno, muchas gracias por la participación en la mesa, por mis compañeros, que yo creo que es una mesa muy rica y es una pregunta muy interesante, que además ayer estuvimos todo el día también hablando de estos temas. Bueno, yo creo que el logo del Congreso de este año, que es el momento de la industria, yo creo que refleja un poco todo esto que me estabas preguntando, ¿no? Yo creo que es el momento de consolidar la digitalización de la industria. Entonces, yo creo que las palabras digitalización, industria, sostenibilidad son mágicas. O sea, son 3 palabras mágicas. Entonces, yo sí que creo que la combinación de las 3 nos lleva a tener que trabajar en esa descarbonización que nos ayude a mejorar estas emisiones cero. Con lo cual, yo creo que España sí que está preparada para continuar, no para hacer, para continuar este paso. Lo que sí creo es que todavía queda camino por hacer. Todos los que estamos aquí somos empresas convencidas, por eso estamos aquí. Pero el camino no es fácil, ¿no? Lo estamos viviendo todos y lo estaban comentando antes nuestros compañeros de las instituciones. Yo misma participé hace un par de semanas en una charla estupenda para hablar de la robotización en un sector, con casos concretísimos, muy bonitos. La verdad es que lo veías y decías, oye, qué maravilla. Después de la charla se realizó un Menti, esta herramienta que se ejecuta de manera anónima, pues para ver qué pensaban las personas de lo que se había compartido. El 80% de las personas que respondieron no veían claro que la robotización les iba a ayudar en su sector. Entonces, claro, yo decía, pero si lo estás viendo, o sea, si estás viendo el ejemplo. Con lo cual yo creo que es el momento de consolidar la cultura digital industrial. Ese es el momento en el que estamos. Empresas convencidas, grandes y pequeñas, instituciones, todas las personas que estamos trabajamos con el objetivo de culturizarnos. Y creo que es lo que nos falta muchísimo. Y creo que para eso hay muchos actores. Desde las instituciones, como estábamos viendo antes, como las empresas que generamos oferta, ¿no? Que estábamos hablando aquí, personas que generamos oferta, empresas que generamos esta oferta, como la demanda. Tenemos que generar esta demanda, tenemos que hacer que la demanda salga, ¿no? Y para eso nos tenemos que apoyar en asociaciones. Yo tengo la suerte también de ser la presidenta de la Comisión de Industria 4.0 en AMETIC. Sabéis que es una asociación de las TIC para generar precisamente y apoyar a la digitalización en España. Y trabajamos muchísimo con clúster. Hay otras mesas paralelas de clúster ahora mismo. El clúster del caucho, el clúster del aluminio, el estampa, perfumería, todo tipo de clúster, aparte de las mesas que estamos viendo, específicas de la Comunidad Valenciana, el calzado, el juguete. Entonces, todos estos actores combinados son los que tenemos que trabajar para consolidar la cultura industrial en España, que es lo que necesitamos para realmente seguir adelante en esta digitalización. Y a partir de aquí, en cuanto realmente ayudemos todos a sentir que esa descarbonización es necesaria, la digitalización viene sola.
en las grandes, en las pequeñas y en las medianas, con las ayudas de las autoridades, con las ayudas de los fondos, los PERTE, lo que queramos. Pero esto es un trabajo al final que realmente nos tenemos que convencer todos. Desde los CEOs que vimos ayer, que están también todos convencidos, hasta los que no lo ven tan claro. Repito, el 80% de las empresas que estaban en la misma sala que estaba yo, que estábamos viendo ejemplos de empresas pymes dedicadas a la robotización, haciendo, o sea, casos reales, no lo veían claro que realmente les generara una cosa que es súper importante, por lo cual trabajamos todos, que es ese retorno de la inversión. Si yo digitalizo y yo hago acciones e iniciativas para tener emisiones cero, para descarbonizar, para digitalizar, etcétera, también espero un retorno de la inversión. Espero que esto me vuelva por lo más importante que tenemos todos, que son las personas. Las empresas al final todos somos personas, da igual donde estemos, con lo cual apoyemos esa cultura, apoyemos esa digitalización, apoyemos a las personas que están dentro y la descarbonización y las emisiones cero vendrán de manera natural. Y España está en un lugar privilegiado, lo vimos ayer. Las tecnologías para las nuevas iniciativas de descarbonización existen. España está en un lugar privilegiado, comparándose o más arriba incluso ahora mismo que Estados Unidos. Cuando Estados Unidos se despierte, pues ya veremos, pero ahora mismo, ayer vosotros mismos, ¿no? Como Nippon Gas, esto no lo contabais, el ejemplo de Repsol, yo creo que tenemos un montón de ejemplos que son absolutamente diferenciales. Y España es diferencial porque el esfuerzo de todos ha hecho que sea diferencial. Con lo cual, para mí, es ese momento de la cultura digital industrial. Muchísimas gracias, de verdad. Ahora, José María Martínez de Gallo, quería hacerte también una pregunta. ¿Cuáles son los pilares de Nippon Gases en la industria 4.0 y sus fortalezas? Bueno, aquí yo, desde el punto de vista... ¿Se oye? ¿Se oye? Regular, yo creo. Habla. Desde el punto de vista de Nippon Gases, hemos tenido un poco, soy por decirlo, el feliz de la fiesta, porque es una actividad que ya empezamos a trabajar ella hace muchos años, a principio de siglo, lo cual lo único que durante estos 3 o 4 años lo hemos acelerado. Y quizás con el advenimiento de la industria 4.0 aceleraremos mucho más. Nosotros, al decir en sentido holístico que tenemos a la empresa como un total y nos enfocamos fundamentalmente, que son los primeros programas de desarrollo digital que se implementaron a las personas y a los clientes, que obviamente son el alma mater de nuestro negocio. En las personas desarrollamos una intranet, que la llamamos WeConnect al principio, que facilita la interacción entre los distintos empleados de la compañía. Elaboramos un People Hub, que es donde basamos todo el talento y los planes de sucesión, y estoy hablando que es un proceso que ya está algo maduro. Y desde el punto de vista de la cadena de suministro, los proveedores, pues tenemos implementado un SRM, un seguimiento de proveedores con los pedidos, portales, evaluación, homologación. También nos estamos moviendo en la parte de clientes, otra plataforma, otro portal, donde donde los clientes se pueden dar de alta, pueden ver sus facturas, podemos ver sus pagos, unas determinadas funcionalidades. También en la parte de clientes hemos desarrollado sistemas para un seguimiento continuo de precios dinámicos, que es una herramienta muy novedosa en el mercado, con lo cual te facilita adaptar mejor a la oferta y a la demanda y, sobre todo, segmentar por nichos de mercado. Es uno de los avances que hemos tenido más gordo. Nosotros, luego, desde el punto de vista de clientes, tenemos un software prescriptivo que nos anticipa las necesidades de los mismos, planificando mediante prognosis, planificando su demanda mediante su demanda histórica y nuestros inventarios. Es un algoritmo abierto en el cual podemos nosotros interactuar en cada uno de los momentos y cuando queramos. En la parte de comprimido, que es otra de negocio, nosotros sabéis que como Nippon Gas suministramos en líquido y hay una parte en comprimido, tenemos también algoritmos de mejora de stock. Nosotros fabricamos contra stock para poder suministrar a los distribuidores. También utilizamos y tenemos algún sistema de medida de Internet de las cosas para medir los consumos de los gases en los clientes en sus procesos. Es decir, para que sean más económicos y ganar fidelización. Es otro de los objetivos de la compañía, que un cliente nazca y muera con nosotros y ojalá no lo haga, claro, obviamente.
Y luego en la otra parte de clientes, para que veáis que es una parte muy importante, tenemos un control y un programa de seguimiento de activos. Nuestros activos son los tanques que tenemos en los clientes. Tenemos un sistema continuado de evaluación de estos tanques, su mantenimiento, sus visitas periódicas, y ese es un proceso que está completamente digitalizado. Y luego el alma mater, y es la retaguardia de todo esto, pues es un buen programa de producción. Continuamos de forma continua optimizando nuestras plantas, como se comentó ayer, con turbinas más eficientes, porque nuestra materia prima fundamentalmente es la energía eléctrica, turbinas, compresores, torres de refrigeración, absolutamente todos los equipos. Tocamos todo. Como digo yo, son programas 360 grados. No hay nada que dejemos de mirar, los filtros, incluso de las entradas, cosas de lo más mínimas que nos puedan dar unas ganancias de unos tantos % en el consumo de energía eléctrica. Allí es donde estamos. Estamos también ahora en un programa de centralización de operaciones. Y algunas plantas ya se manejan desde un mismo sitio, pero con el hecho de ganar talento en proceso, queremos que se vayan uniendo poco a poco y hacer una especie de lo que llamamos hub de operaciones. Y luego la parte más importante y a la que estamos dedicando últimamente más tiempo es la parte de robotización, de la parte de operaciones de comprimido. A diferencia de líquido, la parte de líquido es una parte muy automatizada, la parte de comprimido es una interacción hombre-máquina, botella, muy alta. Entonces, por temas de ergonomía, por temas de seguridad, por temas de en el futuro pensamos que va a traer productividad, estamos trabajando con 3 compañías punteras en Europa para robotizar estos procesos. Queremos empezar a sembrar esa semilla que el día de mañana, para los que vengan detrás, pueda evolucionar, y la tecnología cuando evolucione más. Entonces, es un poco las distintas áreas y un poco para que se vea dónde ya estamos bastante maduros en el tema de digitalización dentro de Nippon Gases. Muchísimas gracias. Hemos consumido más de la mitad del tiempo y me gustaría que al menos tuvierais todos la oportunidad de una segunda ronda. Por lo tanto, empezaré ahora con Darío y acabaremos finalmente con José Ramón, y lo que os pediré, por favor, es un poco más de brevedad para que todos tengáis tiempo de poder intervenir. Hemos estado comentando, Darío, varias tecnologías habilitadoras de la digitalización de procesos. Nos gustaría saber en qué proyectos concretos y qué casos de éxito estáis trabajando en Telefónica donde estáis integrando este tipo de tecnologías que hemos estado comentando. Perfecto. Aprovecharé también para dar respuesta a la primera pregunta de qué papel juega Telefónica en la industria, y creo que el mejor ejemplo son los casos de uso. Felicitar al compañero de Nippon, de Nippon Gases, por los casos de uso, y que creo que voy a poder aprovechar. Yo quería explicar en primer lugar el caso que tenemos en Grupo Volkswagen, más concretamente en la fábrica de Martorell, donde junto con los 2 equipos, tanto el de automatización como el de digitalización, a día de hoy estamos recogiendo información en tiempo real de más de 1.500 PLCs, de los cuales son de diferentes procesos, chapistería, montaje, los propios AGVs, brindando en este caso a la fábrica de Martorell de un monitorizado en tiempo real que les permite tomar decisiones para eficientar el proceso día a día. Es un poquito parecido a lo que ha comentado el compañero del hub de operaciones. Nosotros le llamamos la torre de control o el centro unificado de datos, que básicamente ha apalancado, en primer lugar, la conectividad, el almacenamiento de este dato, para luego dar esta capa de valor añadido para que tomen decisiones sobre sus procesos. ¿Decisiones como cuál? Por ejemplo, en todo momento tenemos monitorizados los AGVs, diferentes talleres. Los talleres son enormes, hacen más de 300 metros de largo por 400. Y el problema que en este caso, referente a los AGVs, tenía Seat Martorell, era el localizar en tiempo real dónde estaba cada AGV, porque las piezas que suministraban a los puntos de consumo de línea es una entrega just in time. Entonces, cualquier interferencia logística en los pasillos del taller, por ejemplo, una caja, un operario, una carretilla, podía provocar y provocaba paros en la línea de producción. Un paro, seguro que más de uno lo conocéis, un paro en una línea de producción, que es el corazón de la fábrica, es fatídico. Entonces, les ha brindado este monitorizado el poder localizar en tiempo real dónde está cada AGV
ya no van con las bicicletas intentando encontrar dónde estaba ese paro, y saben en todo momento qué piezas lleva, cuánto tiempo falta, y se pueden prevenir y puede planificar cuándo va a llegar esa pieza para poder gestionar y evitar los paros de producción. O, por ejemplo, relacionar los consumos eléctricos de cada una de las estaciones, de cada uno que está consumiendo, por ejemplo, los robots en chapistería o las estaciones semiautomáticas en los manipuladores de montaje, y cuando hay una avería, poder reducir el gasto energético de manera automática gracias a obtener la información. Entre otros muchos casos que apalancamos tanto en el valor añadido de las plataformas que hemos integrado, con perfiles muy concretos, como comentábamos antes, pues ingenieros de proceso, ingenieros eléctricos, ingenieros del dato, para brindar esta torre de control a SEAT. O muy rápidamente también, aprovechando otro caso de uso en un cliente totalmente distinto de otro sector, en este caso Stolt, donde el principal reto era maximizar el margen operativo de la compañía, y le hemos brindado en primer lugar un acompañamiento durante más de un año tecnológico para cómo dibujar su ruta en la digitalización, y esto ha provocado la integración y la ejecución de un proyecto de predicción de la demanda con Big Data, relacionado con la proyección de la oferta de producto que Stolt, que produce rodaballos y lenguados, y cómo satisfacer esta demanda, y la integración de un sistema de control de la producción y un sistema logístico para tener digitalizado toda la cadena de suministro, para poder maximizar el margen operativo, para que no haya una diferencia entre la oferta que puede brindar a mercado y la demanda de mercado. Entonces, haciendo una buena predicción, podemos maximizar ese margen. Muchísimas gracias, Boris. También una segunda cuestión que quería plantearte, también pidiéndote por favor brevedad. La digitalización de la industria supone en algunos casos incorporar tecnologías sin que se le pueda sacar todo su potencial. ¿Cuál sería el elemento que permitiría un rápido avance en la digitalización que tú hoy quisieras aquí comentar con nosotros? Bueno, pues lo primero, y lo hemos dicho quizá al principio, lo estamos casi contrastando, hay que creérselo. Es que si no nos lo creemos y si no lo sabemos transmitir los partners tecnológicos que en primera instancia saben cómo hacer todo esto, pues difícilmente vamos a poder abordar lo que se nos viene encima o lo que ya estamos. Y a partir de ahí hay que hacer un plan. Tenemos que tener un plan. Si no lo tenemos, pues ya estamos corriendo para hacerlo, porque hay que subirse a este carro. Porque, claro, en la revolución industrial de principios del siglo pasado, que yo no estaba, supongo que ninguno de ustedes tampoco, pero alguna de estas, no sé, supongo que también sería todo un cambio muy disruptivo, como el que quizá en este momento estamos viviendo. Pasa que estamos hablando ya desde hace ya tiempo de esto, porque ayer incluso en la mesa de nuestros CEOs se estaba diciendo, por ejemplo, el 5G. Pero claro, en las 5 convocatorias que ya venimos aquí en Industria Conectada, el 5G se lleva hablando, bueno, pues es momento ya, ¿no?, de que se vaya implantando, de que ya efectivamente, como bien se decía ayer, no es solamente ya para el residencial, el consumo, ¿no?, decía la gente de Telefónica, sino que se meta en la industria, ¿no? Y eso es lo que nos va a permitir efectivamente, y en ese reto y en ese donde tenemos que ir es precisamente a utilizar esas tecnologías que ya están maduras, esa nube, ese edge computing que llaman, que es de cercanía con los datos, a empezar a trabajar con ese plan. Hacemos un plan y lo vamos ejecutando poco a poco, como decíamos antes, con esa mejora continua. Y nunca sin olvidar, y en el papel en el cual nos encontramos desde AENOR, pues claro, desde nuestro propósito, pues generando esa confianza, porque nosotros evaluaremos esa pues, conformidad con los estándares internacionales, con los estándares nacionales de UNE, en los cuales diremos que efectivamente eso que dices es y está funcionando. Entonces es importante que tengamos una capa digital, es decir, con esa tecnología, con partners tecnológicos buenos, y a su vez buscar un buen partner, en este caso podemos decir un audit partner, ¿no?, que sea esa entidad, o sea, AENOR, que te evalúa y que te acompañe en el camino para esa digitalización. Porque estamos todos en el mismo barco, en independencia de cada uno de nuestros roles. Entonces, quizás eso sea muy importante. Ya no nos veamos, no, pues tengo este cliente, el otro. No, vamos todos en el mismo, porque si no nos sumamos todos al mismo carro, no sé lo que debió pasar en la revolución industrial con la máquina de vapor, pero desde luego aquí no podemos ir como motos de agua, ¿no? Tenemos que ir todos en la misma dirección. Muchísimas gracias. María,
Antes hablabas de las dificultades del proceso de descarbonización. ¿Cómo se tiene que abordar? ¿Y existen elementos comunes que se detectan en aquellas empresas que se enfrentan a este reto, que puedas determinar? Sí que es cierto que en la diferente experiencia que yo he podido tener, ¿no?, como responsable de industria conectada en Accenture, veo comportamientos bastante similares, ¿vale?, que parten generalmente de una indecisión en qué necesito. Yo creo que no siempre están tan claros los objetivos. Yo creo que hay un camino a recorrer para definir la estrategia que se quiere seguir y cómo se quiere seguir, ¿vale? Entonces, si realmente uno de los objetivos que, por ejemplo, decías tú, ¿no?, que estabas ya digitalizando toda una parte del mantenimiento de las... ¿vale? Pues yo creo que hay que definir esa estrategia y hay que trabajar juntos para definir esa estrategia. Yo creo que hay que estar convencido de que esto no es un tema de una empresa sola o una empresa que genera demanda sola. Yo creo que es un ecosistema, que hay muchas empresas que trabajan y que se trabaja para la digitalización. Yo creo que hay un tema para mí fundamental para poder definir esa estrategia bien, que son los datos. Cualquier empresa que empieza analizando sus datos de cero, en blanco, toma mis datos, te los dejo, ¿qué ves? Sale una radiografía, pues cuando te vas al médico que te meten una radiografía y te dicen, pues tienes el brazo roto, lo que sea y tal, pues lo mismo. Hay miedo a dar esos datos. Hay que quitar ese miedo, hay que creérselo, como decía Boris, ¿no? Y dar esos datos que nos permitan hacer esa radiografía para poder definir una estrategia clara, con unos objetivos claros y una roadmap clara en la cual hay camino para todos los actores, para todo el ecosistema, y cualquier empresa que haga esto, cualquier empresa está destinada al éxito, directamente, porque los datos es la base, ¿no? Generáis muchos datos con vosotros cuando estáis haciendo la robotización de las máquinas. ¿Y qué se hace con estos datos? Hay que analizarlos, hay que trabajarlos. Esto genera además muchísimo trabajo en personas que se están formando para eso. O sea, personas jóvenes que necesitan también oportunidades para poder demostrar todo lo que han aprendido y cómo tienen ese aprendizaje continuo. Perdón. O sea, esa inteligencia artificial, pero personal, que tenemos que generar en nuestra gente. Entonces, para mí, este camino es el camino del éxito, es el camino de la industrialización, de la digitalización de la industria, y en el cual, pues como antes hablaba José Ramón, ¿no?, en Siemens, como hablabais en Telefónica, o sea, yo creo que el ecosistema, yo creo que las tecnologías maduras, ya vemos que son maduras en general. Luego, cómo se aplica a diferentes empresas, tiene su gracia, ¿sabes? Hay que trabajar un poquito esto. Pero esa madurez de las tecnologías permite que se siga innovando y se generen otras tecnologías que se van probando, que son más inmaduras, pero que van generando camino, que al final consolidan un paisaje enorme, un abanico enorme de posibilidades de soluciones. Hay que dejarse aconsejar con las soluciones, hay que aceptar lo que te dicen personas que tienen experiencia en muchas empresas. Para eso hay personas, para eso hay empresas que se dedican a ver y a tener un filtro desde fuera. ¿Qué se hace en otros sectores? La cross-fertilización en este mundo ahora mismo es fundamental. O sea, lo que hace Repsol es fundamental para otro tipo de sectores que no tienen nada que ver. Lo que se hace en auto es fundamental para otros sectores que no tienen nada que ver. Porque al final hay un fondo, que es el fondo de cómo la tecnología ayuda a mejorar la vida de las personas, de las empresas, con una rentabilidad y con una continuidad en la producción. O sea, tenemos que seguir, ¿no?, como decíamos antes, ¿verdad, Boris? ¿No? Esa mejora continua, asegurar la producción, asegurar la calidad y la competitividad. Muchísimas gracias. José María, brevemente también, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrenta Nippon Gases? ¿Cuáles son los principales retos? Bueno, nosotros, una de las cosas en las que basamos nuestras 4 palancas en esta transformación son las personas. Uno de los retos es la brecha digital. Lo estamos intentando solucionar mediante incorporando juniors, la generación Z, con más habilidades
tecnológicas. Lo estamos también intentando solucionar haciendo algún partnering con alguna empresa para desarrollar determinados proyectos. Desde el punto de vista de procesos, siempre lo que hacemos es buscar los mejores dentro de ese, para lo cual tenemos un programa de productividad que se lanzó ya en el 1990, luego se incorporó Six Sigma en el 2000, en el 2007 se incorporó otra nueva metodología, Lean, en el cual hay formadas más de un 10% de la aprobación de los empleados con sus correspondientes proyectos. Luego es un tema muy maduro, con lo cual nuestros proyectos creemos que los entendemos bastante bien, pero tenemos que encontrar cosas en el mercado que nos puedan satisfacer. Desde el punto de vista de automatización y robotización es un paradigma en dos partes. La parte de líquido, las plantas de producción automatizadas de separación de aire, donde producimos oxígeno, nitrógeno y argón en forma de líquido. Esa es muy madura, lleva muchísimos años, hay que hacer unos pequeños ajustes y hay que cambiar la mentalidad de ir consolidando hacia centros de operación. Es un tema de aprendizaje del proceso, es un poco por donde va también, independientemente de la productividad que eso pueda conllevar. Y la parte de robotización, pues es un paradigma. Tenemos que cambiar un poco la mentalidad, que llevamos muchísimos años de haciendo muchas cosas manuales, que ahora inicialmente no son tan productivas, pero va a venir en beneficio va a conllevar beneficio para el operario, desde el punto de ergonomía. Hay gente que con 50 años determinadas actividades en las plantas es posible que ya no las pueda hacer o no las pueda hacer. Entonces, un poco lo que queremos. Y luego ya, obviamente, analizando todo desde el punto de vista de productividad. Y el cuarto punto, la analítica basada en datos, pues es un poco está unida con la brecha digital que comenté al principio. Muy bien, muchísimas gracias. José Ramón, yo quiero cerrar contigo esta mesa con una cuestión que yo creo que se ha hablado poco y para mí es fundamental, ¿no? ¿Qué rol debe desempeñar la captación de talento para que esta transformación digital vaya acompañada de una fuerza laboral acorde con las nuevas necesidades? Sin duda, no hay transformación digital posible de nuestras industrias sin contar con el talento, ¿vale? Hoy en día nos enfrentamos a un reto de conseguir ese talento, de la disponibilidad de ese talento. La tecnología se está desarrollando. La tecnología produce que la innovación y el desarrollo de la tecnología sea cada vez más rápida. Y nosotros como sociedad, y allí juega un papel importante todo lo que es la educación, todo lo que es las universidades y los centros de formación, en adaptarse rápidamente a todas estas necesidades. El problema es la falta de tiempo, porque para poder formar estos profesionales del presente, ya no solo del futuro, se requiere tiempo. Por lo tanto, tenemos que avanzar mucho más rápido y por eso hay que definir muy bien cuáles son las necesidades, cuáles son las tecnologías que se están desarrollando, tecnologías disruptivas y cuáles son los conocimientos que requerimos. Todas las empresas que estamos aquí presentes, seguramente en nuestro día a día tenemos el riesgo continuo de fugas de talento, pero también de captación de talento. Y somos empresas de primera línea que somos atractivas, en teoría somos atractivas para todos esos profesionales. Y se nos está haciendo realmente complicado. Sí. Si nosotros como empresa tecnológica no somos capaces de captar el talento, ¿vale? Porque no lo hay, porque hay escasez, ¿vale? Porque hay escasez, pues sí que tenemos un problema grave para poder afrontar toda la transformación digital de nuestras industrias. Hay que acelerar aún más el desarrollo de carreras STEM. Hay que incorporar aún más a las mujeres a desarrollarse en carreras como son las STEM, que ofrecen oportunidades, no solo profesionales, creedme, también personales de desarrollo. Y eso es clave. Y entre todos en la sociedad debemos hacer que eso fluya. Y allí es donde Siemens está trabajando de forma muy cercana con varias universidades. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la transformación digital del sector naval, nosotros hemos creado, que justamente coincide con tu apellido, es un centro que se llama CESENA, ¿vale? Que es el Centro de Excelencia del Sector Naval
que tenemos en el Ferrol, y desde allí, además de mostrar y desarrollar y co-crear soluciones con nuestros clientes del sector naval, estamos apoyando y trabajando con todas las universidades para generar esos perfiles tan necesarios. ¿Cómo? A través de la aportación y el conocimiento de todas las herramientas que hoy en día estamos desplegando en el mercado. Por ejemplo, el gemelo digital. Estamos hablando de herramientas de software, tanto de desarrollo para el diseño y la simulación y optimización del producto, pero también de la producción. Eso es el gemelo digital. El gemelo digital no acaba allí, porque luego está el tema de los datos. Tenemos que cerrar el loop. ¿Cómo lo cerramos? A través de los datos, analizando los datos y tomando, digamos, decisiones en fases tempranas para que las direcciones de las industrias realmente puedan adaptarse a las necesidades de ese consumidor que está en el mercado y puedan hacer llegar el producto que cubre esas necesidades. Por lo tanto, sin duda, tanto tecnología como talento tienen que ir acompañados y tenemos que acelerarlo al máximo porque vamos tarde. Es sorprendente lo que acabas de decir, de verdad. No sabía que era tan complicado captar talento. Lo es. Bueno, pues la verdad es que ha sido una mesa fabulosa. Me han dado, como periodista, les digo que me mandan muchos titulares, desde el Pacto de Estado, la urgencia de la digitalización, el tema de los datos, el tema del talento. Creo que son cuestiones muy importantes y que por sí solas darían para hacer mesas específicas y debatir. De verdad, José Ramón Castro, Darío Cesena, Boris Delgado, María González y José María Martínez Gallo, de verdad, muchísimas gracias por haber compartido este momento y espero que nos volvamos a encontrar en otra ocasión. Muchísimas gracias y creo que se merece un aplauso.